El tema de este video es el ensayo. El propósito es ayudarte a redactar ensayos para expresar ideas, conceptos con base en normas lingüísticas a partir de contextos diversos. Etimológicamente, el término ensayo proviene de un latín tardío, que significa el acto de pesar algo y está además relacionado con el significado de prueba, examen de calidad y bondad de los metales. Tanto pesar como probar son rasgos esenciales del ensayo. El ensayo, como género literario autónomo, se perfila desde fines del siglo XVI, aunque hay formas parecidas en escritores anteriores. Y es muy probable que en su desarrollo y hegemonía como género haya tenido gran influencia el pensamiento liberal y el periodismo. Ya en el siglo XVI, el filósofo y escritor francés dio este título a sus escritos porque los consideraba el resultado de las experiencias que a lo largo de su vida y de sus lecturas había obtenido. De ahí el carácter subjetivo de sus ensayos. El diccionario de la Real Academia define al ensayo no como un género literario, sino como un escrito generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Por aparato debe entenderse aquí como el erudito o crítico. Esto es, el conjunto de notas al pie de página, citas y bibliografía que suelen acompañar a las obras doctrinales o a los trabajos o documentos de investigación. Se refiere en realidad al aspecto formal de ensayo y no a su naturaleza, a la estructura esencial que lo separa de otros géneros. El discurso escrito en prosa, por lo común breve, en el que el autor diserta sobre teorías o comentarios personales, inteligentes y sugestivos sobre cualquier tema y dirigido a todo tipo de personas, sin que sean estas personas receptores especializados. Otra definición pudiera nombrarse como una composición literaria breve que trata un solo tema, por lo común desde un punto de vista personal y sin intentar ser más completa. Las características más relevantes del ensayo se podrían resumir en las siguientes ideas. El ensayo pesa, reconoce, examina. Al ensayo lo define no tanto el tema, sino la actitud del escritor ante el planteamiento de una idea o de un asunto. El ensayo proyecta una idea nueva sobre algo que se creía de sobra conocido. Es la raíz espiritual de la duda. No es tanto fruto de conocimientos como de sabiduría. Lo esencial en el ensayo es su sentido de exploración, sobre todo su audacia y la originalidad con la que trata el asunto temático. Se apoya en los hechos de la realidad y al mismo tiempo del poder imaginativo del escritor. Las virtudes que tiene el ensayo es que este tema, al tener un carácter o ser tratado de manera polémica, abre muchos otros temas. El ensayo arraiga en la duda, se opone al principio de autoridad y a toda actitud dogmática. Su objeto no es dar pensamientos hechos, sino a través de la escritura hacer pensar al receptor. El ensayo expresa ideas propias. Sin embargo, la condición esencial es expresar ideas propias
con claridad. Entre las características que encontramos sobre el ensayo es variedad y libertad temática. Prueba. 3. Hipótesis. 4. Originalidad. 5. Se conjuga la ciencia y la literatura. Madurez intelectual. 7. El tono polémico. 8. Es siempre subjetivo. Y 9. Lo distingue su propio estilo. Veamos cada uno de estos elementos. Variedad temática refiere a que cualquier tema puede ser motivo de ensayo. El contenido es múltiple y variado. Los ensayos parten en muchos casos de citas, de lecturas, de obras literarias, de elementos tomados de la realidad, pero hay en ellos muchos otros temas motivados por la observación de las costumbres, el trato humano y la experiencia vital. Los ensayos abarcan diversas disciplinas, desde la moral, la ciencia, la filosofía, la historia, la política. Tiene una miscelánea dinámica y libre para abordar esta variedad temática con toda libertad. Siempre tiene un tono polémico. Generalmente un ensayo proviene de la duda, de la inconformidad, no solamente por parte del autor, sino además también el autor va a sembrar esta duda, esta inconformidad en sus lectores. Es un escrito que va dirigido a remover lo establecido, pues su finalidad es inquietar voluntades para atrapar esta voluntad, atraerlas y lograr modificar la conducta de sus receptores. El ensayo siempre invita a transgredir las normas estéticas y morales. En términos absolutos, el ensayo es un producto crítico por excelencia. Como el ensayo parte de la duda, como se opone a toda actitud dogmática, el ensayo, el ensayum, es una prueba o examen de la calidad. Ensayar es pesar, probar, reconocer, examinar, exhibir el tema a tratar. El ensayo desea motivar e inquietar a la inteligencia y lo logra. ¿Cómo lo logra? A través del planteamiento de hipótesis que se comprueban a través del análisis. Va argumentando el autor. El ensayista analiza un tema sin aplicar de manera rigurosa el método científico. Escribe sobre ese tema basado en una interpretación personal y con ello de una manera original, propia del mismo autor. El ensayo comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales: explorar más a fondo la realidad, lograr una aproximación a la verdad de las cosas. Al ensayo lo podemos ubicar en la línea fronteriza entre la ciencia y la literatura, porque el ensayo trata un tema científico, pero desde un punto de vista poético. O viceversa, puede tratar un tema literario desde un punto de vista científico. Conjuga el razonamiento científico y la imaginación artística. Puede hacer uso de un lenguaje especializado, pero también de un lenguaje poético, un lenguaje elegante, del lenguaje coloquial. El ensayo está entre la ciencia y la poesía. Su carácter subjetivo, exponer una visión particular del escritor, un ángulo específico desde el cual enfoca un problema. Representa la visión del escritor, una toma de conciencia individual. Enuncia la nota individual, los sentimientos, gustos o aversiones del autor. Así, el autor plasma sus impresiones y reflexiones acerca de la vida de manera personal, una visión particular. Por lo anterior, no menos documentado, puesto que implica la responsabilidad de exponer las propias ideas. Esto significa que va a reflejar la individualidad de quien lo escribe. Está impregnado del modo propio del escritor, dándole características distintivas que corresponden a la manera particular con que el autor ve e interpreta el mundo. De nuevo, encontramos esta particularidad del ensayo. El ensayo, a pesar de ser subjetivo,
debe ser expresado con claridad. Manifiesta una transparencia que permite al lector una mayor comprensión del tema tratado, la autenticidad del pensamiento plasmado por parte del ensayista. Las ideas para escribir un ensayo. ¿Cuáles son algunas sugerencias para escribir un ensayo? Bueno, hay que aplicar el pensamiento crítico y tomar en cuenta que el proceso de pensar no es lineal, sino que probablemente cuando tratamos un tema podemos zigzaguear, podemos quizás desviarnos un poco del camino, pero siempre tener una meta final. No perder el punto de inicio y mucho menos la meta a la que queremos llegar al momento de escribir un ensayo. Eso pudiera hacer que te puedas sentir confundido, pero hazte preguntas que te guíen para elaborar correctamente un trabajo. Cuida que ese proceso no se evidencie en el producto final. Cuando realizas los juicios de valor, te corresponde a ti hacer un trabajo previo de comparar, contrastar las ideas para que las enuncies con toda la claridad que se requiere. Para escribir un ensayo hay que abordar similitudes y diferencias, aportar detalles y ejemplos que apoyen y aclaren tus juicios. Hay que analizar, desmembrar el tema. Explicar implica demostrar las causas o las razones de una cosa. También hay que describir. Esto es expresar una lista de las características principales de tu objeto, tema o motivo de escritura. Además, muestra el desarrollo de detalles, aclaraciones que ilustren y ofrezcan un retrato claro del tema que estás desarrollando. Para escribir un ensayo hay que argumentar. Esto es, dar razones sobre la toma de una posición contra otra. Amplía tus razones, tus objeciones, respuestas con detalles, ejemplos, consecuencias. Demuestra la manera de cómo depende de la naturaleza de la materia o disciplina. Para mostrar algo debes suministrar evidencias, clarificar sus fundamentos lógicos, apelar a sus principios o a sus leyes, ofrecer extensas opiniones y ejemplos. El ensayo no puede ser definido en un solo concepto, porque hay varios tipos de ensayo, no hay un solo tipo de ensayo. Encontramos el ensayo literario, el poemático, el ensayo de divulgación, el doctrinario, el interpretativo, de crítica literaria, el expositivo, la crónica o memoria y el periodista. Veamos algunas características. Por ejemplo, el ensayo científico. Es un texto escrito en el que se exponen los resultados de una investigación científica. Esta debe tener rigor metodológico, especificación y utilización de categorías de análisis y, a diferencia del artículo científico, en donde solo se aborda una parte de la investigación, en el ensayo científico se trata el texto como una totalidad, es decir, se presentan de manera completa los resultados de la investigación, privilegiándose la postura personal del ensayista. Al ser resultado de una investigación científica, está destinado para ser presentado como tesis para ordenar un título o un grado académico, o bien puede ser publicado como libro. Por ello, sus lectores suelen ser personas con conocimientos suficientes para comprender y valorar críticamente el ensayo. Debe utilizarse un lenguaje técnico. Técnico debe entenderse como aquel lenguaje propio de la ciencia o un área de conocimiento. El ensayo de divulgación es un texto en el que se dan a conocer a lectores no especializados los resultados de una investigación. Es breve, comúnmente entre 5 a 10 cuartillas. Su publicación se hace en revistas que editan las instituciones educativas, instituciones científicas o instituciones de investigación.
Los lectores del ensayo de divulgación tienen conocimientos suficientes como para comprenderlo y valorarlo. Comúnmente suelen ser personas que estudian o han terminado una carrera, que están abordando el tema. El lenguaje utilizado en el ensayo de divulgación, aunque se mantiene un lenguaje técnico, este no es riguroso, ya que suele utilizarse de manera más abierta, sin tanta precisión científica. El ensayo literario puede ser de 3, 4 cuartillas o hasta varios cientos de páginas. Comúnmente sus lectores disfrutamos y estamos interesados en temas culturales, tratados no en forma investigativa o científica, sino desde la libertad y la diversidad que tiene el ensayista. A diferencia de los ensayos académicos en donde se privilegian los tecnicismos y conceptos científicos o filosóficos, donde importa más el qué se dice, en el ensayo literario importa más el cómo se dice. Esto es, la forma encima del fondo. Por ello es común la utilización de un lenguaje poético, un lenguaje figurado, de un estilo literario. Alfonso Reyes definió al ensayo no solamente el escrito que aborda temas de géneros literarios, sino que se puede escribir sobre cualquier tema. El requisito es que no se haga desde la erudición o especialización del tema, sino desde las reflexiones personales que hace el científico o el ensayista como resultado de varios años de investigación personal. Con esto terminamos nuestra temática sobre el ensayo. Cualquier duda o pregunta puedes hacerla a través del correo scong081@profesor.uamex.mx. Tiene sus particularidades. No tiene una extensión fija.
nunca y con el compromiso de la firma persona. El ensayo está teñido por las particularidades propias del autor. Como lo hemos dicho, para que dos. 1. Pero la prueba